¿Qué tal, mis amigos? Buen día. Pues les saludo en este ya lunes 1 de agosto del año 2022. Empezamos un nuevo mes, lo ponemos en manos de Dios, le agradecemos el mes que acabamos de terminar ayer y le agradecemos el nuevo libro que nos acaba de entregar hoy para poder escribir cosas que sean agradables al Señor y que Él nos ilumine para caminar este nuevo mes. Lo encomendamos a la divina providencia. Pues bueno, continuamos la lectura del profeta Jeremías. Estamos llegando al final de la meditación de este profeta. Hoy es Jeremías capítulo 28, versículos del 1 al 17. Y en el pasaje de hoy se contrapone un falso profeta con un verdadero profeta. Perdón, Jesús decía, tengan cuidado de los falsos profetas. ¿Cómo identificar un falso profeta de un buen profeta? Bueno, por lo pronto, de acuerdo a lo que aquí viene, podemos ver cómo un verdadero profeta de Dios es fiel al mensaje del Señor, aun y cuando sean cosas que no son agradables al oído del pueblo, aun cuando no le va a dar popularidad con el pueblo. El profeta verdadero dice lo que Dios quiere que diga porque está movido por el amor. Siempre va buscando la conversión del pueblo. Si no te hacen ver tus errores, ¿cómo vas a convertirte? Entonces un verdadero profeta es fiel al mensaje de Dios, aunque no sea agradable a los oídos del pueblo. En cambio, un falso profeta, ese no, ese busca ser mensajero de cosas agradables. Ese busca, como decimos, endulzarle el oído al pueblo para ganar popularidad, para que digan, ay, este sí nos conviene, porque este sí nos dice cosas buenas. ¿Por qué lo hace así esto un falso profeta? Porque no busca el bien del pueblo, no lo hace por amor, lo hace buscando su propio interés. Y hoy Hananías, profeta, profeta del pueblo de Gabaón, él dice, él conoce la historia de Israel, sabe cómo Dios se ha compadecido del pueblo. Entonces él les anuncia y les asegura que Dios los liberará una vez más y les dice que no tengan miedo, que su ejército va a vencer con la ayuda de Dios. Jeremías le dice, yo quisiera anunciar lo mismo que tú y ojalá lo que tú dices sea verdadero, porque le dice, amén, que así lo haga el Señor, que el Señor conforme a lo que has predicho, haga lo que tú dices. Pero sin embargo, Jeremías sabe que no será así. Jeremías sabe que el pueblo, el destierro de Babilonia es inminente, el pueblo necesita un escarmiento y el Señor va a permitir ese escarmiento. Incluso Hananías rompe el yugo de madera que tenía Jeremías como una señal de que él está diciendo la verdad. Pero Jeremías le dice, el Señor pondrá un yugo de hierro contra ti. Incluso anuncia la muerte de Hananías, la cual finalmente se cumple. Qué importante es fiel el Señor, y eso Jesucristo lo demostró también en sus mensajes. El Señor nunca engaña, el Señor te dice cuál es la verdad para que tú puedas tener una verdadera conversión. En el Evangelio, hoy nos presenta San Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21. Nos presenta el famoso pasaje de la multiplicación de los panes. Este acontecimiento tiene que haber sido muy importante porque 6 veces lo presentan los evangelios. Incluso Mateo lo presenta 2 veces y Marcos también 2 veces. Eso nos dice que seguramente hubo 2 al menos momentos en el que se hizo este milagro. Entonces aquí, para entender y dimensionar este milagro, primero tenemos que ver el contexto en el que sucede. Jesús se ha enterado de la muerte de su primo Juan el Bautista. ¿Y qué haces tú cuando te enteras de la muerte de un ser querido? Quieres llorar, quieres irte a un lugar apartado, quieres estar solo para orar y para vivir tu luto un momento. Y Jesús se aparta a buscar un momento a solas para orar y para vivir ese duelo de la muerte de su primo. Sin embargo, la gente no lo deja, la gente se entera dónde está Jesús y van y lo buscan y le presentan a los enfermos. Y Jesús no les dice, a ver, espérenme tantito, se acaba de morir mi primo Juan. Denme chance de estar un momento a solas para llorar mi dolor y enseguida los atiendo. Jesús no hace eso. Jesús por encima de su situación se compadece del dolor de los demás y entonces los atiende y cura a todos los enfermos que les llevan.
Y luego veamos qué enseñanza nos puede dar la multiplicación de los panes. Lo hemos meditado muchas veces. Vamos hoy a ver qué enseñanzas podemos encontrar el día de hoy. La primera enseñanza, no le digas a Dios cómo quieres que resuelva tu problema. ¿Por qué digo esto? Porque la gente va y le dice, Señor, ya se hizo de noche, manda a esta gente que vaya a buscar comida porque tienen hambre. O sea, es como cuando tú vas con el doctor y le dices, doctor, me siento mal, tengo mucha temperatura, deme una receta que diga tempra para ir a comprar el medicamento. Doctor, me duele mucho la cabeza, por favor deme una receta que diga, no sé, cualquier analgésico para ir a comprar el medicamento. O sea, tú no le vas a decir al médico, ¿cómo quieres que resuelva tu enfermedad? Tú le dices tu problema. Miren, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? En las bodas de Caná. Y María no fue y le dijo, hijo, necesito que hagas más vino porque estos hombres ya no tienen. María no va y le dice a Jesús cómo debe resolver el problema. Vaya, ni siquiera se lo pide directamente. María va y le dice el problema, ya no tienen vino. Entonces la primera enseñanza es, no quieras decirle a Jesús cómo quieras que resuelva el problema. Ahora, la enseñanza también, quizá antes de presentarle a Jesús el problema, analiza qué es lo que te toca a ti hacer, qué opciones hay para poder resolver ese problema. En este caso, los apóstoles lo hicieron. Ellos quizá preguntaban, bueno, es muy difícil que a los 5,000 personas o más que había les hayan preguntado, pero al menos sondearon. Oye, ya no, ya hay, se va a hacer tarde y la gente tiene hambre, ¿con qué contamos? Y entonces resulta que solamente un muchacho fue previsorio y llevaba 5 panes y 2 peces. Entonces, analiza qué es lo que tienes tú que hacer, porque tú tienes que hacer algo. Acuérdate también que en ese milagro de las bodas de Caná, Jesús le dijo a la gente, llenen las tinajas de vino. Jesús pudo haberlas llenado así con su milagro completo, sin embargo, quiso que participaran. Entonces aquí ve qué es lo que está en ti hacer. Y luego, esos dones, esas cosas que tú crees que puedes tú hacer, aunque se te hagan poco, preséntaselas al Señor. Los pequeños dones que tú tengas ante el Señor se multiplican. Cuando ellos le dicen, Señor, solamente tenemos 5 panes y 2 vinos, Jesús le dice, tráiganmelos. Jesús no les dice, no, pues ya valió, tenemos muy poco, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? Jesús dice, tráiganmelos, pónganlo en mis manos. Pon en las manos de Jesús los pocos opciones que tienes tú para resolver el problema que tienes ahorita, pero pónselas con fe. Es muy diferente que los apóstoles hubieran ido y le hubieran dicho, Jesús, no, no hay, ya se hizo tarde y la gente tiene hambre. Ya sondeamos y solamente tenemos 5 panes y 2 vinos, 5 panes y 2 peces, pero sabemos que tú nos puedes ayudar. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos ayudes. Es una actitud muy diferente la que nos presenta Jesús. Ahora, finalmente, este pasaje nos recuerda lo importante de la Eucaristía. Es el momento culmen de nuestra fe. En la Eucaristía es donde tú puedes ir a dar gracias, que la Eucaristía significa acción de gracias, pero es donde tú puedes ir a presentarle al Señor tus necesidades. La oración de agradecimiento, la oración de petición, la oración de intercesión. La Eucaristía es el mejor momento porque ahí te vas a encontrar a Jesús. Y esto nos lo recuerda Jesús porque esto último es un momento eucarístico. Mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Es como la gente que estamos en el templo, en la Eucaristía, y vemos el momento de la consagración. Dice que Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció la bendición. Fíjense, es el momento de la Eucaristía. El sacerdote toma el pan y el vino y los presenta y pronuncia la oración de bendición. Y dice, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. En la Eucaristía el sacerdote parte la hostia consagrada, parte a Jesús. Jesús se parte para poder darte de comer a ti. Y el sacerdote le pasa ese pan a los ministros para que lo repartan en la gente. ¿Te fijas cómo este último momento que presenta el Evangelio de Mateo del día de hoy no es más que esa prefiguración de la Eucaristía? Es el momento culminante donde tú tienes ese encuentro con Jesús, donde tú le puedes dar gracias por tanto que te da y donde tú le puedes poner tus necesidades frente a Él, diciéndole cuáles son tus dones que Él te regaló
y pidiéndole ayuda con aquellas cosas que están fuera de tus manos. Qué grande enseñanza tenemos el día de hoy, y es un milagro que, lo repito, lo hemos visto tantas veces que a veces ya no le damos la dimensión que tiene, y no, porque la dimensión que le damos a veces, oh, alimentó a más de 5,000 personas, claro, ese es un gran milagro. Con 5 panes y 2 peces alimentó a más de 5,000 personas. Con los dones que tú tienes, aunque se te hagan pequeños, el Señor puede hacer un milagro muy grande si tú permitas que lo haga primero en tu vida para que tú lo puedas hacer con los demás. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios.